Una pareja salió a caminar por Red Rock Canyon para disfrutar de una última aventura antes de que llegara su bebé, pero nunca regresaron. Desaparecieron sin dejar rastro en el desierto de Nevada. 4 años después, un corredor y su perro hacen un descubrimiento macabro debajo de un saliente rocoso, evidencia perturbadora que destruye todo lo que los investigadores creían saber sobre su desaparición. El sol de Nevada brillaba intensamente mientras Daniel Caldwell entrecerraba los ojos ante la intensa luz reflejada en las formaciones de arenisca roja. A sus 29 años, ya se había acostumbrado a estas búsquedas de fin de semana. Sus botas de montaña crujían contra la grava suelta mientras hacía una pausa para beber agua. El líquido, tibio por el calor, apenas mitigaba la sequedad del ambiente que absorbía la humedad de cada poro. «Danny, probablemente deberíamos pensar en regresar», gritó Marcus, uno de los voluntarios habituales que lo acompañaba desde hacía 2 años. Su rostro estaba enrojecido bajo la gorra de béisbol, con el sudor empapando el cuello de su camisa. Daniel miró al pequeño grupo. Solo eran 7 personas ese día. Antes eran 15, cuando el caso aún estaba fresco. 4 años tienen una forma cruel de desgastar la esperanza, transformándola en algo más sombrío. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de sobrevivientes se había convertido en una dolorosa expedición por un cierre emocional. «Sí, tienes razón», respondió Daniel. Marisa, su hermana, tenía 7 meses y medio de embarazo cuando desapareció con Ethan, su esposo. Eso fue hace 4 años. Daniel sacó su dispositivo GPS para marcar la zona que acababan de recorrer. Habían desarrollado un enfoque sistemático a lo largo del tiempo, cubriendo diferentes áreas del parque metódicamente. La policía hacía tiempo que había archivado el caso, respondiendo solo a pistas o llamados concretos. Pero Daniel no podía dejarlo ir. Marisa era su única familia. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico 6 años atrás. «Muy bien, todos, regresamos», llamó Daniel con voz firme. «Asegúrense de tener todo su equipo». Cuando por fin llegaron al estacionamiento, todos se dispersaron hacia sus vehículos. Daniel abrió el maletero, lanzó su mochila y el resto del equipo de búsqueda. Sacó el teléfono del bolsillo, y la pantalla se iluminó por primera vez en horas. Ya había señal. El reloj marcaba las 11 de la mañana, notificaciones inundaron la pantalla, llamadas perdidas, mensajes de texto y de voz. Todos provenían de la misma persona, el detective Raymond Chen del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Presionó el botón de devolución de llamada. El teléfono sonó una vez antes de que la voz grave y familiar del detective llenara su oído. «Daniel, gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo durante las últimas 2 horas. Lo siento, detective. Estábamos en Red Rock, sin señal. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Todavía estás en Red Rock Canyon?» «Sí, acabamos de llegar al área de estacionamiento, cerca del centro de visitantes». «¿Qué está pasando?» Hubo una pausa. Se escuchaban voces amortiguadas al fondo. «Tuvimos un avance en el caso de tu hermana. Una excursionista encontró algo esta mañana que creemos que pertenece a Marisa». La botella de agua se le resbaló de la mano, estrellándose contra el asfalto caliente. Sara y Marcus, que estaban cerca, lo vieron palidecer y se acercaron de inmediato. «¿Qué encontraron?», logró preguntar Daniel, con la voz apenas audible. «Preferiría discutirlo en persona. ¿Puedes conducir hasta el área de White Rock Hills Loop? Está en el lado norte del cañón. Te enviaré las coordenadas exactas. Por supuesto, salgo ahora mismo». «Bien, te mando la ubicación. Verás varios coches patrulla en el sitio. No podrás perdernos». Cuando terminó la llamada, Daniel miró a sus compañeros, que lo observaban preocupados. «¿Encontraron algo?», dijo, temblando. «El detective quiere que nos reunamos con él en White Rock Hills Loop». Sin dudarlo, Sara le puso una mano en el hombro. «Vamos contigo». El teléfono vibró con el mensaje de Chen. Daniel introdujo las coordenadas en su GPS. Estaban a unos 45 minutos. Otros 3 voluntarios, Tom, Janet y Phil, también decidieron unirse. Salieron en convoy. El paisaje fue cambiando. Las icónicas rocas rojas dieron paso a formaciones de piedra caliza más pálidas. White Rock Hills Loop era un área menos concurrida del parque, conocida por su terreno escarpado y ubicación remota. Al llegar, Daniel vio un grupo de vehículos policiales. Se detuvo en el improvisado estacionamiento. Sus manos temblaban al poner el freno de mano. Salió del coche. El detective Chen lo condujo, junto a sus amigos, hasta su camioneta sin marcar. «El sitio está aproximadamente 1 milla de aquí», dijo el detective.
El terreno es demasiado irregular para vehículos normales. Se agruparon en 2 SUVs policiales, especialmente equipados para navegación en terreno desértico. El trayecto fue incómodo. Apenas seguían lo que podía llamarse un sendero. Finalmente, se detuvieron. Adelante, había un grupo de personas, técnicos forenses, oficiales uniformados y personal de búsqueda y rescate. Un toldo temporal proporcionaba sombra en la zona de recolección de evidencias. El detective se encaminó junto a Daniel. «Quiero prepararte para lo que encontramos», dijo en voz baja. «No son buenas noticias, Daniel». Daniel solo asintió. No podía hablar. Sentía las piernas pesadas, como si cada paso requiriera voluntad. Se acercaron al toldo. Un hombre con un pastor alemán los esperaba. Chen hizo las presentaciones. «Daniel, este es Malcolm Brand. Él hizo el hallazgo esta mañana». Malcolm, un hombre de unos 40 y tantos años, con piel curtida por el sol y ojos compasivos, se quitó la gorra. «Lamento mucho por lo que estás pasando», dijo en voz baja. «Estaba caminando con Bella», señaló al perro, «por un sendero nuevo, más desafiante que los que suelo recorrer». Bella se adelantó y regresó con algo en la boca. Daniel miró la mesa de evidencias. Había varios artículos etiquetados y fotografiados. Contuvo la respiración. Huesos, inconfundiblemente humanos, pálidos y desgastados por la intemperie. «Era un hueso del antebrazo», continuó Malcolm con suavidad. «Lo reconocí porque solía ser paramédico. Marqué el lugar y llamé al 911 de inmediato». Chen guió a Daniel hasta la mesa. «Enviamos al equipo forense tan pronto como recibimos la llamada. Anoche hubo una tormenta de viento muy fuerte, probablemente la peor del año. Creemos que dispersó restos que hasta ahora estaban protegidos». Daniel se obligó a mirar los huesos, sus ojos empañados por las lágrimas. Pero fue la siguiente pieza la que lo derrumbó. «Así es como sospechamos que podría ser tu hermana», dijo el detective, señalando una tibia con hardware quirúrgico adherido. «¿No mencionaste en tu informe que Marisa tuvo una cirugía de rodilla?» «Sí», susurró Daniel. 3 años antes de desaparecer, tras un accidente de esquí. Le colocaron clavos y una placa. Los números de serie en el hardware coinciden con sus registros médicos», confirmó el detective. «Aún esperamos confirmación por ADN, pero es ella». Daniel apenas pudo articular un gemido quebrado. «¡Oh Dios! Realmente es ella». Sara lo sostuvo por los hombros mientras sus piernas amenazaban con ceder. Pero el detective Chen aún no había terminado. Su expresión se volvió aún más grave. «Daniel, hay más. Encontramos restos adicionales. Huesos más pequeños, en una grieta del acantilado». La implicación lo golpeó como un golpe físico. «¿El bebé?» «El antropólogo forense cree que son consistentes con un feto a término tardío», dijo el detective con incomodidad. «Algunos huesos muestran signos de actividad carroñera. Los coyotes son comunes en esta zona». Daniel ya no pudo contener el llanto. 4 años de esperanza se desmoronaban ante una mesa plegable llena de huesos. «¿Y Ethan?», preguntó entre sollozos. «¿Encontraron algo de él?» «No hemos encontrado restos identificables como masculinos. El equipo sigue trabajando, ampliando la zona». «¿Cómo puede ser?» «Estaban juntos. Publicaron una foto en Facebook desde el cañón esa mañana». La expresión del detective era neutral. «Esa es una de muchas preguntas que debemos responder. Sin restos de Ethan ni evidencia de terceros, debemos considerar todas las posibilidades». «¿Insinúa que Ethan hizo esto?» «Eso es absurdo. Él la amaba. Intentaron tener un bebé durante 6 años. Era cirujano. Salvaba vidas. Él nunca...» «Entiendo que esto es difícil de procesar», interrumpió Chen con calma. «Pero debemos examinar todos los ángulos. Que solo se haya encontrado el cuerpo de tu hermana, oculto y no simplemente perdido, son factores que no podemos ignorar». Daniel negó con la cabeza. «Ethan ni siquiera era un excursionista experimentado. Ninguno de los dos. Les dije que no fueran, especialmente con Marisa embarazada. Me dijeron que solo iban a hacer una caminata ligera. No tiene sentido que la llevara tan lejos ni que le hiciera daño». «Las personas pueden sorprendernos», dijo Chen suavemente. «Incluso las que creemos conocer bien». El detective señaló la cara del acantilado. Los restos estaban debajo de ese saliente, parcialmente protegidos por rocas. Es posible que hayan estado ahí todo este tiempo, preservados hasta que la tormenta los movió. «¿Y ahora qué?», preguntó Daniel, agotado.
Transportaremos los restos al forense para análisis y prueba de ADN. Necesitaremos una muestra tuya como familiar directo. La investigación se reabrirá oficialmente. Daniel asintió, en shock. Caminó hacia Malcolm Brand y su perro. Señor Brand, gracias. Gracias por reportarlo, por hacer lo correcto. Los ojos de Malcolm eran comprensivos. Solo lamento que fueran noticias tan difíciles. Bella y yo pasamos por aquí a menudo, pero nunca habíamos recorrido esta zona. Supongo que debía pasar hoy. ¿Podría? Sigue en la siguiente parte si lo deseas. Mucho terreno vacío entre la ciudad y ese pueblo apartado. Daniel sabía que si seguía demasiado lejos sin cobertura celular o luces de ciudad, podría quedarse completamente sola en medio del desierto. Pero también sabía que esta era su única oportunidad de descubrir la verdad. Mientras conducía, su mente se debatía entre detenerse y llamar a Chen o continuar siguiéndolos. La duda era un zumbido constante detrás de su pecho. Pero el recuerdo del sombrero, el perfil, la posibilidad de que fuera Ethan, eso era más fuerte. El sedán desaceleró al pasar un cartel oxidado que señalaba un desvío de tierra apenas visible. Daniel apagó sus faros y siguió lentamente. El camino era irregular y polvoriento. A lo lejos se divisaban unas luces tenues, posiblemente una cabaña o una vieja instalación. El sedán se detuvo finalmente frente a una estructura baja con paredes de concreto y techo de chapa metálica. Desde su posición, Daniel pudo ver que los 4 hombres bajaban, el del sombrero cargando ahora la pequeña nevera que les había entregado el joven del uniforme veterinario. Uno de ellos abrió una pesada puerta metálica lateral y desaparecieron dentro. La luz que salía de la rendija confirmaba que el interior estaba iluminado. Daniel apagó su auto y lo dejó estacionado entre unos arbustos, descendiendo silenciosamente y acercándose a pie. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Se arrastró por el lateral del edificio hasta alcanzar una pequeña ventana con rejilla oxidada. Desde allí podía ver el interior. Mesas plegables, laptops encendidas, mapas en las paredes, y al fondo, algo que la dejó sin aliento. Una pizarra blanca con nombres. Uno de ellos era Marisa. Otro, Ethan. Los hombres discutían en voz baja, pero con intensidad. Daniel solo podía captar fragmentos. La receta estaba en el libro de cocina, no en el de contabilidad. No podemos dejar cabos sueltos. ¿Y si la hermana sospecha algo? Daniel retrocedió instintivamente. Estaban hablando de ella. Lo sabían. Su respiración se volvió superficial. Tenía que salir de ahí. Tenía que regresar y contarle todo al detective. Pero al dar el primer paso, pisó una rama seca que crujió bajo su pie. Las voces dentro se detuvieron. Unos segundos después, la puerta metálica se abrió de golpe y una linterna barrió la oscuridad. Daniel apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una pila de bidones viejos. ¿Escuchaste eso?, dijo una voz áspera. Probablemente un coyote, respondió otro. O algo peor, dijo una tercera voz. Verifica el perímetro. Ahora. Daniel sabía que tenía solo segundos para escapar. Y aunque el miedo era paralizante, la determinación fue más fuerte. Agarró su teléfono, lo puso en modo silencioso y comenzó a grabar en vídeo mientras se alejaba con cautela por el mismo camino de tierra, asegurándose de registrar las placas del sedán si lograba verlas al salir. Sabía una cosa con certeza. Ese lugar escondía respuestas que cambiarían todo. Y ella iba a descubrirlas, sin ayuda. El hombre con el fedora salió del maletero del sedán con una palanca. Sus pasos eran pesados, determinados. Daniel lo miró desde el interior de su coche, el corazón acelerado, las manos temblando mientras marcaba frenéticamente en su teléfono. El hombre se acercaba, y ella supo, por instinto, que no lograría escapar. «Por favor», dijo, inútilmente, mientras él se detenía junto a la ventanilla del conductor. «Por favor, no». No terminó la frase. El vidrio estalló hacia adentro en una lluvia de pequeños cubos. Manos fuertes atravesaron el marco y, con fuerza brutal, destrabaron la puerta. Ella gritó, se resistió, pateó. Pero fue en vano. La arrastraron fuera con una fuerza que no admitía discusión, ignorando sus súplicas. La luz interior del coche iluminó momentáneamente el rostro del atacante. Daniel se congeló. No era Ethan. El alivio fue inmediato y efímero. Manos ásperas le ataron las muñecas con bridas plásticas y empujaron una mordaza en su boca. Otro hombre, más bajo, estaba revisando su coche, tomando su bolso, su teléfono, todo lo que pudiera identificarla. No era un robo. Era algo metódico, planificado.
La metieron en el asiento trasero del sedán, uno a cada lado de ella. El hombre con el uniforme estaba allí también. Al mirar por la ventana trasera, Daniel vio cómo otro de ellos entraba en su auto y se lo llevaba. El interior del sedán apestaba a cigarrillos rancios y algo más, algo medicinal que le revolvía el estómago. Daniel forcejeó con las bridas, desesperada. Pero Max, el hombre a su izquierda, corpulento, con una barba grasienta, presionó una mano firme sobre su hombro. «Ahorra tu energía», aconsejó con falsa compasión. «La vas a necesitar». El conductor, aún con el fedora de Ethan, se rió mientras la miraba por el retrovisor. «Se los dije, muchachos». Era ella. La reconocí de las noticias de esta mañana. Nunca olvido una cara. Estaba en la casa, mirando por la ventana. Por suerte, ese polarizado era barato. Se veía todo desde afuera. La vendaron los ojos poco después de salir del área urbana. El viaje fue largo, posiblemente 1 hora o más. Con cada minuto, el miedo en Daniel crecía, como un nudo cada vez más apretado en su garganta. Cuando el coche finalmente se detuvo, lo primero que notó fue el silencio absoluto del desierto. Luego, el crujir de pasos sobre la arena. Alguien abrió la puerta. La sacaron con brusquedad y le quitaron la venda. La mordaza seguía firme. Parpadeó. Tardó en enfocar. Estaban ante un gran almacén, oxidado y solitario en medio de la nada. Las ventanas sucias apenas dejaban filtrar unas luces tenues. Por fuera parecía abandonado. Por dentro, descubrió muy pronto, era todo lo contrario. El interior brillaba con luces fluorescentes. El contraste era violento. No era un almacén cualquiera. Había actividad, movimiento, equipos, camillas, pasillos clínicos improvisados. Las ventanas, notó, habían sido cubiertas con películas especiales para evitar que la luz saliera. Desde fuera, todo parecería oscuro. Invisible. El hombre del fedora se lo quitó, revelando un cabello grasiento pegado al cuero cabelludo. No era Ethan. No había duda. Este hombre era más bajo, fornido, con cicatrices de acné cubriendo sus mejillas. Sus ojos, marrones y apagados, no mostraban ninguna emoción. «Bienvenida a nuestra pequeña operación», dijo con una sonrisa que le heló la sangre. «Soy Rico. Ya conociste a Max. Y ese es Chen». Señaló a otro hombre, de complexión delgada, que revisaba una bandeja con instrumentos quirúrgicos. La forzaron a caminar por un pasillo lleno de puertas. Algunas estaban entreabiertas, revelando habitaciones con camas de hospital y pacientes inmóviles conectados a intravenosas. Daniel tragó saliva con dificultad. ¿Qué era este lugar? En una de las habitaciones, alguien con uniforme revisaba monitores clínicos con profesionalismo frío. Finalmente la llevaron a una sala con más camas, todas equipadas con correas, goteos y monitores. La apariencia médica, lejos de tranquilizarla, le produjo una sensación de claustrofobia. La empujaron sobre una cama. Max la inmovilizó con rapidez, cambiando sus bridas por correas sujetas a los rieles metálicos. Rico se acercó, quitándole la mordaza con una lentitud casi ceremonial. Daniel gritó. Pidió ayuda. Su voz rebotó contra las paredes de concreto, sin respuesta. Rico la abofeteó, sin esfuerzo, con un golpe seco que le hizo girar la cabeza. «Haz eso otra vez, y no verás otro día». Ella probó sangre. Sus dientes habían cortado el interior de su mejilla. Asintió, las lágrimas deslizándose en silencio por su rostro. «Buena chica», murmuró él, luego se volvió hacia Max. «¿Alguna palabra de Chad? ¿Se encargó del coche?» «Sí, lo dejó en un lugar apartado», respondió Max. «Sabe lo que tiene que hacer». Daniel, aún temblando, murmuró con voz baja. «Ese sombrero, ¿dónde lo conseguiste?» Max rió. Un sonido seco. «La chica conoce el sombrero». Rico sonrió, esta vez con más dientes. «No te preocupes por eso. Hay cosas más importantes en que pensar ahora. Max, ve a buscar a nuestro cirujano». Max salió por una puerta lateral. Rico y Chen comenzaron a empujar la cama por un pasillo más antiguo, donde la pintura se desprendía de las paredes y las luces parpadeaban. La llevaron hasta una sala con doble puerta, y al cruzarla, Daniel sintió como su corazón se detenía. El lugar parecía un quirófano, pero también una escena sacada de una pesadilla. Viejos instrumentos médicos, luces desiguales que proyectaban sombras siniestras. No había ventanas. No había salida. La transfirieron a la mesa de operaciones. Sus protestas eran inútiles. «Cállenla», ordenó Rico.
pero no demasiado. La necesitamos consciente. Un hombre con apariencia médica, aunque Daniel dudaba de sus credenciales, sacó una jeringa. Intentó alejarse, pero la sujetaron con fuerza mientras la aguja perforaba su brazo. La droga tardó apenas un minuto en hacer efecto. No perdió la conciencia, pero su cuerpo se volvió pesado, casi inútil. Las puertas se abrieron de golpe. 2 guardias arrastraron a una figura. Ropa sucia, rostro demacrado. Daniel lo reconoció de inmediato. Su corazón se aceleró. Ethan estaba vivo, delgadísimo, con hematomas en el rostro, pero vivo. Lo forzaron a vestirse con ropa quirúrgica. «Lávate, Doc», ordenó Rico. «Ya sabes cómo va esto». Ethan se movía como un autómata, como si lo hubiese hecho 1000 veces. Pero cuando levantó la vista y vio a Daniel en la mesa, se congeló. «Dani», ella apenas pudo hablar. «Por favor, soy yo». La voz apenas fue un susurro, pero fue suficiente. El rostro de Ethan pasó del shock a la rabia. Se giró hacia Rico. «No, no voy a hacer esto. No importa cuántas veces me golpeen. No voy a operar a mi cuñada». «¿Cuñada?» Rico alzó una ceja. «Ah, con razón la vi en tu casa». «¿Mi casa?» rugió Ethan. Rico rió, sin humor. «Solo queríamos tus documentos, tu libro de contabilidad, cosas que podíamos usar para que volvieras a trabajar con nosotros». Pero entonces, esta tonta estaba allí, viéndonos, y la oportunidad se presentó sola. ¿No crees que es mejor influencia que un par de papeles viejos? Daniel apenas podía comprender. ¿Libro de contabilidad? ¿Qué estaba haciendo Ethan antes de desaparecer? «El jefe se está impacientando, Doc», dijo Rico. «Dominique quiere resultados. Te negaste muchas veces. Eso es malo para el negocio. Así que aquí está el trato. Vuelves a operar, demuestras lealtad, o Dani se convierte en nuestra próxima donante. Tú decides». «Bastardo». Los puños de Ethan temblaban. «Tic, tac, Doc, ¿qué vas a hacer?» Daniel vio el conflicto en los ojos de Ethan. 4 años de preguntas le golpeaban como un torrente. ¿Dónde había estado? ¿Qué era este lugar? ¿Qué le había pasado a Marisa? Finalmente, los hombros de Ethan cayeron. Derrotado. Está bien, pero ella no será tocada. Ese es el trato. ¿Qué suerte tienes? Rió Rico mirando a Daniel. Un cuñado tan sensible. La familia cuidando la familia. ¡Qué conmovedor! Las puertas se abrieron nuevamente. El veterinario de la gasolinera entró, empujando una camilla con una figura atada. Era una joven, inconsciente. «Muévanla», ordenó Rico, señalando a Daniel. La transfirieron a una silla de ruedas y la colocaron en la esquina del quirófano, donde pudiera ver todo, pero no hacer nada. La mirada de Ethan se cruzó con la suya. Había dolor, una disculpa muda. Daniel, aún bajo el efecto de la droga, comprendió que Ethan no era uno de ellos. No por voluntad. Lo habían forzado, igual que a ella. «Muy bien, Doc», dijo Rico, frotándose las manos como si fuera a iniciar un espectáculo. «Hora de ganarte el sueldo». Daniel dudó un instante, el peso de la decisión aplastando su mente cansada. El tiempo apremiaba, y cada segundo podía ser el último. Finalmente, bajó lentamente la pistola y asintió con un hilo de voz. «Está bien, confío en ti, pero si me traicionas, no dudaré en dispararte». Thomas sintió con una sonrisa breve, sincera. «No voy a traicionarte. Ven, rápido». Los dos comenzaron a avanzar con sigilo por el corredor iluminado de verde. Las sombras parecían acecharlos en cada esquina, pero la urgencia los impulsaba hacia adelante. «¿Qué es este lugar?», preguntó Daniel, intentando controlar su respiración acelerada. «Un laboratorio clandestino. Un infierno que Dominique maneja desde las sombras. Aquí se hacen cosas que nadie debería ver. Por eso Ethan arriesgó tanto para sacarte de aquí». Pasaron por varias puertas cerradas. Algunos ecos lejanas resonaban como un recordatorio de que no estaban solos. Finalmente, llegaron a una puerta con un panel electrónico. Tom sacó un pequeño dispositivo, lo deslizó y la cerradura cedió con un clic. «Vamos», susurró. Más allá, una oficina desordenada, con papeles, mapas y un teléfono antiguo. Tom marcó rápido y en unos segundos alguien respondió. «Ethan, tenemos a Daniel. Estamos en el punto de extracción. Prepárate». Daniel se apoyó en la pared. Sus piernas temblaban pero sus ojos brillaban con una renovada determinación. «Gracias», dijo, su voz firme.
No sé cómo agradecerte. Solo aguanta un poco más, respondió Tom. La lucha no ha terminado. Los pasos apresurados y voces a lo lejos indicaban que la seguridad estaba en alerta máxima. Pero esta vez Daniel no estaba sola, y aunque su camino fuera peligroso, había una luz al final del túnel. Metió su cabello bajo la gorra y se deslizó las gafas de sol, a pesar de la hora nocturna. Tom arrancó el motor y ella contuvo la respiración mientras conducía hacia el punto de control de seguridad en la salida. El guardia apenas les echó un vistazo, solo los saludó con la mano al pasar. Estaban fuera. Tom condujo rápido, pero no imprudentemente, poniendo millas entre ellos y el almacén. El desierto se extendía interminablemente en todas direcciones, estrellas brillantes en el cielo despejado. Daniel, no tenía idea de dónde estábamos, dijo. Hay una gasolinera a unas 30 millas de aquí, continuó Tom. Podemos llamar a la policía desde allí. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Daniel con voz ronca. Cosecha de órganos, respondió Tom sombríamente. Dominique Torrino dirige toda la operación. Agarran personas sin hogar, adictos, personas que no serán extrañadas. Las mantienen vivas el mayor tiempo posible, tomando órganos según los compradores los necesiten. Riñones, lóbulos de hígado, córneas, incluso piel a veces. Daniel se sintió enfermo. A Ethan lo han tenido durante 4 años, dijo Tom. Lo forzaron a hacer las cirugías. Intentó negarse recientemente, por eso estaban buscando influencia en su casa. Ese libro de contabilidad que mencionaron tiene todas las transacciones, todos los compradores, evidencia que podría derribar toda la red. ¿Dónde está este Dominique? Edificio separado en el mismo complejo. Rara vez va al almacén mismo, deja el trabajo sucio Rico y su equipo, pero él es la araña en el centro de la red. La gasolinera finalmente apareció, un faro de normalidad en la noche del desierto. Tom estacionó lejos de las luces brillantes y corrieron al teléfono público. Los dedos de Daniel temblaban mientras marcaba el 911. Mi nombre es Daniel Calvel, he sido secuestrada y retenida en un almacén donde están cosechando órganos de víctimas múltiples. Personas están siendo retenidas contra su voluntad. Necesitamos ayuda inmediatamente. El tono de la operadora cambió a profesionalismo urgente. Tomó el teléfono proporcionando direcciones específicas. Zona industrial del norte de Las Vegas. Edificio 47B, saliendo de la carretera 604, gran complejo de almacenes con un edificio administrativo separado, al menos 20 guardias armados, número desconocido de víctimas. ¿Pueden también contactar al detective Raymond Chen?, añadió Daniel. Esto está conectado con el caso de desaparición de Marisa Voss. Se les instruyó quedarse en la gasolinera y esperar a la policía. Tom movió su camioneta a un lugar donde pudieran vigilar la carretera, mientras permanecían parcialmente ocultos. No todos allí son malvados, dijo Tom en voz baja mientras esperaban. La mayoría están atrapados por deudas, por miedo, por amenazas a sus familias. Pero Rico y su grupo central, ellos son verdaderos creyentes, disfrutan del poder. ¿Cuántas víctimas en cualquier momento dado? Tal vez 15, 20, algunos no duran mucho, otros. Se detuvo. 20 minutos después, la carretera del desierto se llenó de vehículos en la oscuridad, sin luces, sin sirenas. Furgonetas SWAT, coches patrulla, ambulancias escalonadas más atrás. La respuesta fue masiva y coordinada. Un coche patrulla se desvió hacia la gasolinera. 2 oficiales se acercaron cuidadosamente, confirmando sus identidades antes de escoltarlos a una unidad de comando móvil que había sido establecida más abajo en la carretera. La comandante táctica, una mujer seria llamada Capitán Torres, los interrogó rápidamente. Daniel enfatizó que Ethan era una víctima, forzada a participar bajo amenaza de muerte. Tom proporcionó planos detallados de los edificios, posiciones de los guardias, la ubicación de las áreas de retención de víctimas. Los sacaremos, aseguró la Capitán Torres, tanto a las víctimas como a tu cuñado, pero necesito que ambos se queden aquí donde es seguro. Fueron transferidos a un coche patrulla con buena vista de la carretera que conducía al complejo de almacenes. Daniel agarró la pistola que había tomado. Los oficiales le habían permitido conservarla como evidencia después de confirmar que no estaba cargada. Todo lo que podían hacer ahora era esperar y rezar para que la pesadilla que había comenzado hace 4 años en Red Rock Canyon finalmente terminara esta noche. Desde dentro del coche patrulla, Daniel observó a los equipos tácticos tomar posición alrededor del complejo de almacenes. La operación se desarrolló con precisión militar. Oficiales con equipo táctico negro avanzaban en forma coordinada,
usando señales de mano para comunicarse en la oscuridad. Los primeros disparos la hicieron sobresaltarse. Tom, sentado a su lado, colocó una mano tranquilizadora en su hombro. «¿Saben lo que están haciendo?», dijo en voz baja. Pero el tiroteo se intensificó, haciendo eco a través del desierto. Destellos de disparos iluminaron las ventanas del almacén como fuegos artificiales mortales. Podía escuchar órdenes gritadas, el estruendo de cargas de ruptura, el agudo craqueo de granadas aturdidoras. La batalla no fue rápida. Durante casi 40 minutos, los sonidos de combate continuaron. Periodos de intenso tiroteo seguidos por un silencio tenso, luego erupcionando de nuevo desde una parte diferente del complejo. Los nudillos de Daniel estaban blancos de agarrar la manija de la puerta. Cada instinto le gritaba que corriera al almacén, que encontrara a Ethan. Finalmente el tiroteo cesó. El parloteo de radio aumentó y vio a oficiales emergiendo del edificio. Se movían diferentemente ahora, ya no con la tensión lista del combate, sino con el proceso metódico de asegurar una escena del crimen. Luego vino el desfile de sospechosos arrestados. Oficiales los marcharon fuera en una larga línea, manos esposadas detrás de sus espaldas. Daniel reconoció a Rico inmediatamente. Su fedor había desaparecido. Sangre corría desde un corte en su frente. Detrás de él venía Max, luego el veterinario en sus ridículos uniformes, luciendo aterrorizado. Chet, que debía haber sido el que se deshizo de su auto, salió tambaleándose con una cojera pronunciada. «Esos son al menos 20», contó Tom, tal vez 25. Pero fueron las víctimas las que hicieron que el corazón de Daniel se rompiera. Equipos médicos comenzaron a sacarlas en camillas y en sillas de ruedas. Algunas caminaban por sí mismas, apoyadas por paramédicos, parpadeando confundidas ante su repentina libertad. Otras yacían inmóviles en camillas, capés todavía conectados. Sus condiciones eran desconocidas. El eco de ambulancias adicionales llenó el aire, mientras más unidades médicas llegaban para manejar el volumen de víctimas. El área de estacionamiento se transformó en un centro de triaje improvisado, paramédicos clasificando pacientes por severidad de condición. «¿Dónde está Dominique?», swingó Tom de repente, escaneando a los hombres arrestados siendo cargados en furgonetas policiales. «No lo veo». Daniel también buscó, pero el jefe criminal no estaba entre los capturados. Vio oficiales conferenciando urgentemente, algunos dirigiéndose de vuelta hacia el edificio administrativo que Tom había mencionado. Entonces vio una figura familiar emergiendo del almacén. Ethan, caminando lentamente, flanqueado por 2 oficiales. Incluso desde la distancia podía ver cuán delgado se había vuelto, cuán cuidadosamente se movía. Un paramédico lo interceptó, guiándolo hacia una de las ambulancias. «Necesito ir con él», dijo Daniel alcanzando la manija de la puerta. El oficial en el asiento delantero se volvió. «Señora, por favor espere. Ese es mi cuñado. Ha estado desaparecido durante 4 años, por favor». El oficial solicitó permiso por radio, luego asintió. «Manténgase cerca de los vehículos. Esta escena no está completamente asegurada todavía». Daniel salió apresuradamente del coche patrulla, Tom siguiéndola. Se abrió paso entre vehículos de emergencia, sus ojos fijos en Ethan. Él estaba sentado en el parachoque trasero de una ambulancia, ahora un paramédico revisando sus signos vitales. Ethan levantó la mirada al oír su voz, y la expresión que cruzó su rostro casi la quebró. Dolor, vergüenza, alivio y angustia luchaban por dominar. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó. El paramédico lo estabilizó. Estaban a 10 pies de distancia cuando el movimiento en la visión periférica de Daniel la hizo volverse. Una figura se acercaba desde la dirección del edificio administrativo. Un hombre en un traje caro, llevando armas en ambas manos. Sin que se lo dijeran, ella supo que este era Dominique Torrino. Se movía con la desesperación de un animal acorralado, disparando salvajemente al aire, luego hacia el grupo de vehículos policiales. Los oficiales se lanzaron a cubierto, gritando advertencias. Lo que sucedió a continuación pare.